Hola Coach Mappers, ¿cómo están? Bueno, hoy les traemos algunos tips para manejar las finanzas personales en estas épocas de complejidad. Esto es algo que vimos en el webinar de la semana pasada, a la que participaron muchos de ustedes, así que nada, vamos a compartirles estos 10 tips para que puedan manejar su presupuesto personal. El primer paso es frena, o sea, pon en pausa todos tus gastos y deudas por un minuto y revisa tu presupuesto personal. Si no tienes un presupuesto personal, puedes escribirnos para que te pasemos un modelo de presupuesto que es clave, ¿sí? El primer paso de todo esto es tomar conciencia, o sea, saber en dónde se nos está yendo el dinero y cuáles son nuestras fuentes de ingresos. Entonces, a veces nos cuesta sincerarnos con uno mismo y decir, no, yo tengo un presupuesto personal a largo plazo, no tengo que preocuparme por eso, pero en estas épocas que son complejas y muy dinámicas, es importante que sepamos exactamente dónde se nos está yendo el dinero. Entonces, el primer paso es ese. Tómense un día, descansen, hagan sus números y vean dónde está el foco de sus gastos y de sus ingresos. El paso 2 es que cuando realizan este presupuesto tienen que asegurarse que sus necesidades básicas estén cubiertas. ¿Y a qué me refiero con necesidades básicas? El primer punto es la vivienda, ¿no? Asegúrense que su techo, su hipoteca o sus gastos de alquiler esté cubierto. Y como dijimos muchas veces el otro día, es importante que ese momento de negociar. Estamos todos en el mismo barco, entonces si no pueden pagar el alquiler, negocien, vean qué opciones les dan para poder extender los plazos de pago sin que les cobren intereses. Pensemos que todo el mundo está en la misma situación, entonces es el momento de que nos sinceremos y cubramos este gasto. Otro de los gastos importantes son los servicios públicos como la luz, el agua y los seguros. Es importante que mantengan al día sus seguros por cualquier cosa, tanto seguros de vida, de salud, y finalmente transporte en el caso que todavía estén yendo a sus oficinas y no estén haciendo home office, ¿sí? El tercer consejo es que hagan los pagos mínimos a sus deudas o tarjetas de crédito. Esto lo que va a hacer es que va a impedir que se sigan acumulando intereses cada vez mayores que hacen que la deuda se incremente, ¿sí? Esto es vital. Tratemos de frenar la bola de nieve, como le decimos, que una deuda lleva más deudas. Tratemos de ver esos puntos en los que, revisando nuestros ingresos y ahorros, podemos usar esos excedentes para pagar el mínimo de nuestras deudas. El consejo número 4 es que cortemos aquellos gastos innecesarios o que pensábamos que no necesitábamos. Entonces esto pasa mucho hay gastos que pueden ser como o de lujo o de ciertas cosas que nos gusta hacer los fines de semana. Es importante que veamos qué es lo que realmente necesitamos y si nuestros gastos y necesidades básicas están cubiertas, ¿sí? El consejo número 5 es que busquemos ingresos alternativos. ¿Qué puede ser un ingreso alternativo? Puede ser un trabajo que hagamos después de hora de nuestro trabajo. Puede ser hacer trabajos de delivery, Uber. No sé si puedo decir Uber acá, pero bueno. ¿Qué más? Cualquier cosa que nos dé un ingreso adicional. Acá es importante también, y en lo que el coaching sirve mucho, es que vean sus pasiones, ¿sí? Es el tiempo de que nos sentemos, analicemos lo que nos gusta y sobre todo cómo podemos monetizar eso que nos gusta. Dentro de poco también vamos a estar haciendo algún seminario de emprendimiento donde podemos ver cómo transformar nuestras pasiones en algo que nos dé ingresos adicionales. El consejo número 6 es que analicen y estudien qué estímulos les está dando el Estado o el gobierno en el país donde ustedes se encuentran. En muchos casos se están dando bonos, se está permitiendo diferir el pago de impuestos. Entonces traten de analizar y ver dónde pueden estar ahorrando dinero, ¿sí? Esto es importante, para eso traten de hablar con sus contadores, sus coaches financieros o abogados en cualquier caso, para ver dónde pueden utilizar estos beneficios y cómo usarlos a su favor. Recuerden que es mejor tener el cash el día de hoy que en el futuro, ¿sí? Entonces, si pueden diferir estos impuestos, estos pagos en ciertos meses, es lo mejor que pueden hacer el día de hoy. Pero traten de eso sí, de ese dinero no gastarlo, sino que ponerlo en una cuenta de ahorro o en alguna reserva para que la puedan tener el día que esas deudas sean exigibles. El otro consejo que tenemos es
lo mismo, muy relacionado con el de los gastos necesarios, es que traten de no hipotecar su casa, ¿sí? Y no dejen de pagarla. La casa es el activo más importante que tienen y aquellos que son dueños traten de no hipotecarla porque esto es algo de última urgencia. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, pero no sabemos cuánto esto va a durar. Entonces tratemos de utilizar las otras recomendaciones antes de ir a estos extremos de hipoteca. Para esto lo que pueden hacer es nuestro próximo consejo, que es hablar con tu banco para ver opciones de financiamiento, tanto de préstamos personales, organizacionales y cómo financiar tarjetas de crédito. Muchos bancos el día de hoy están flexibilizando sus deudas y sus intereses para que todos podamos seguir generando cash en el mercado y en la sociedad. Entonces es el momento que negociemos, como les dije antes, estamos todos en el mismo barco y traten eso, de ver cómo están sus deudas, analicen si conviene consolidarlas bajo un préstamo personal. En algunos casos sí, en otros no, pero como todo va a depender que ustedes conozcan sus números y cuál es su capacidad de ahorro al final de cada mes, ¿sí? ¿Y por qué hablo de bancos? Porque hay muchas financieras privadas que están apareciendo en estas épocas y traten de evitarlas, porque estos son fondos buitres que lo que hacen es generan intereses mucho mayores. Si bien las facilidades de acceso a ese préstamo son mucho más fáciles que quizás una entidad financiera, estos tienen quizás mecanismos de cobros un poco más intensos que los bancos y los intereses son mucho mayores. Así que traten de evitar bajo toda costa los fondos buitres. Y finalmente, en algunos países existen como fondos de cesantías o de indemnizaciones que las pueden tomar como adelantadas. Lo que les recomendamos es no acceder a esos fondos, salvo que sea una opción urgente. ¿Por qué? Porque, como dije antes, no sabemos cuánto esto va a durar y además ese fondo es cuando ustedes dejen de trabajar, cuando se jubilen. Entonces traten de no consumir un beneficio futuro el día de hoy. Lo que les aconsejamos en estos casos es que ustedes hablen con sus empleadores para usar otro tipo de licencias, ¿sí? Como licencias por vacaciones, adelantar los aguinaldos o 13º mes y alguna otra licencia que pueda ser exigible por ley. Bueno, esperamos que estos consejos hayan sido útiles y cualquier cosa ustedes pueden escribirnos a info@coachmap.me para pedirnos el presupuesto o consejos de tips o que les recomendemos a algunos coaches que son especialistas en finanzas. ¿Sí? Les mandamos un abrazo grande y gracias por seguir haciendo con nosotros el coaching mucho más fácil.